Buenas tardes y bienvenidos al debate de la Universidad de Granada. Hoy vamos a hablar de periodismo con 4 profesionales que lo conocen bastante bien. Comenzamos. La necesidad de comunicarse del ser humano va intrínseca en él. Primero de forma oral y después de forma escrita, el periodismo acompaña al hombre desde hace mucho tiempo. Pero la situación sigue en continuo cambio y de un tiempo a esta parte vemos como el periodismo se reinventa. Además, hoy el periodismo es una de las profesiones peor valoradas y una de las que más está sufriendo la crisis. Vamos a hablar de esto y de otros temas. Damos la bienvenida a Daniel Olivares, redactor de Local Ideal. Hola, buenas tardes, Daniel. Contamos también con Luis Arronte, que forma parte del equipo de Granada y Media. Buenas tardes, Buenas Luis. tardes. Por otra parte, está aquí con nosotros Eladio Mateos, periodista de Canal Sur y profesor de la Universidad de Granada. Bienvenido, Eladio. Hola, Noelia. Y también contamos con la visita de Jesús Arias, periodista y antiguo trabajador de Granada Hoy, El País. Buenas tardes, Jesús. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, vamos a hablar de la situación actual de la profesión de periodista. Según un reciente estudio del CIS, la profesión de periodista es la segunda profesión peor valorada por los españoles. Sabiendo datos como este, sería interesante saber qué opinan los que mejor conocen esta profesión. ¿A qué crees que se debe, Eladio, esta visión negativa de la profesión periodística? Noelia, de alguna forma niego la mayor. Es cierto que ha habido momentos de la profesión en que ha estado muy mal valorada en las encuestas, pero creo que no es el caso de las encuestas más recientes. De hecho, en una de las últimas del CIS, solo 3 instituciones aprobaban: la policía, las Fuerzas Armadas y la prensa. De ahí abajo, todas las demás instituciones, jueces, justicia, monarquía, gobierno, parlamentos, suspendían. Es cierto que en los últimos 20, 30 años se ha producido un proceso de concentración industrial de la prensa que yo creo que no ha sido nada beneficioso para la libertad de expresión y que en muchos casos los periodistas era lógico que la gente nos diera la espalda porque nos hemos dedicado a contar la historia del poder más que las historias que le interesan a la gente, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el caso no es exactamente así. De hecho, algunos de los temas esenciales de los que hoy hablamos, todos en todas partes, los ha sacado la prensa. ¿Tú qué piensas, Jesús? Yo pienso un poco lo que decía Eladio. Cuando yo empecé, cuando yo tenía 20 años, pues el periodismo era una de las profesiones mejor valoradas. Yo empecé en el diario El País y era llamar por teléfono a alguien y se me ponían enseguida. Cualquier cosa que se dijera en El País, la gente sabía que estaba absolutamente contrastado y que era real. Yo recuerdo también los editoriales del País se seguían a pie juntillas, ¿no? Pero se produjo un proceso de deterioro. Los medios que eran independientes, que fueron independientes y hicieron posible la transición, fueron juntándose con el poder cada vez más, hasta que se convirtieron en transmisores del poder, no en transmisores de los ciudadanos. Daniel, tú que formas parte de un medio con una larga historia, ¿crees que ha perdido la gente la confianza en los medios? Bueno, quizá en relación con esto que estamos hablando, yo no creo que del todo, ¿no? O sea, en parte sí, ¿no? O se está recuperando, ¿no? Porque creo que los índices de audiencia de algunos medios pues han mejorado en los últimos meses y sí es cierto que el periodismo tradicional, antes de que empezara Internet, pues estaba cayendo en una línea bastante apegada al poder, quizá como decían Jesús o Eladio, ¿no? Que en eso nos estábamos equivocando los periodistas, ¿no? Y quizás no estábamos ofreciendo los contenidos que la gente demanda o el público demanda, ¿no? Y bueno, pero yo creo que eso no hemos dado cuenta a tiempo, quizá en esta revolución en la que estamos inmersos ahora todos los medios de comunicación y los periodistas, ¿no? Que es la revolución digital, pues no ha servido también para eso, ¿no? Para que haya una guía de por dónde tenemos que ir y por dónde quiere el público que vayamos todos, ¿no? También las redes sociales están ayudando en eso, ¿no? Y los medios digitales que están un poco abiertos a la interacción. Pues bueno, yo creo que eso está cambiando esa tendencia, ¿no? Porque aparte de este mare magnum que también significa Internet, de diversificación de medios de todo tipo, y que cualquiera puede abrir un medio sin más aspiración que tener una representación en Internet o contar su opinión, ¿no? Bueno, yo creo que ahí en eso los medios se están dando cuenta, ¿no? Y aunque quizá todavía hay gente en cierto modo anquilosada y que no sabe salirse de esa estructura tradicional apegada al poder, a ese club de los 500 que a veces hablamos entre nosotros los periodistas,
Pero bueno, sí se está viendo, ¿no?, que hay un cambio, ¿no?, y que por lo menos los medios yo creo que lo han visto y que esos índices de recuperación de audiencia en algunos casos es señal de ello, ¿no? Precisamente Luis es trabajador de un medio más reciente y con una forma de trabajar más novedosa. ¿Qué piensa que podrían hacer los medios para recuperar esa confianza de la gente? Lo que ya están haciendo muchos de ellos y lo que están haciendo ya algunos periodistas es recuperar autenticidad, autoridad, firma y credibilidad. Y eso se hace pues peleando por tu independencia como periodista. Y ya hay firmas y periodistas que lo están llevando para adelante. El hecho de que los lectores o televidentes o radioyentes puedan desconfiar de la prensa o de la radio o de la televisión, yo creo que tiene más que ver con la desconfianza generada hacia los grandes medios de comunicación. Comentabais antes sobre el proceso de industrialización y de agrupación en distintos grupos de comunicación, más que con la mala sensación que haya de la imagen del periodista, ¿no? El periodista en sí yo creo que sigue siendo algo respetado, pero ahora, dentro de toda esta revolución y teniendo tantísimo acceso a tantísima información, de alguna forma, hasta que todo esto sea abierto, los lectores, los periodistas ejercían el control sobre el poder, sobre lo que hacía el poder, y su deber era informar a los ciudadanos, y ahora hay otro paso detrás, que es que los ciudadanos pueden controlar al que controla y pueden saber cómo ha sacado una información en un medio o en otro, qué rumores hay sobre la posibilidad de que determinada marca meta publicidad en un medio y haga que no surja determinada información. Incluso hay una web curiosa, se llama NewsDiff, que hace un chequeo de lo que hacen las publicaciones digitales para chequear si hacen algún cambio. Y tú puedes ir a una información del país y ver las versiones anteriores que han subido y cómo han borrado determinado nombre, quitado un adjetivo o eliminado una declaración. Tienen todas las versiones anteriores. Ahora el ciudadano tiene el control, la posibilidad de controlar al que controla. Y eso hace que todo sea totalmente transparente y que al público no le valga cualquier cosa. Pero eso también plantea un problema, que Internet, un sitio como es un sitio sin fronteras, no sabe qué es verdad y qué es mentira. Claro. Es decir, hay una cosa que sí está haciendo bastante daño Internet al mundo del periodismo, es que cualquiera puede ser periodista. Es como decir que cualquiera puede ser cirujano. Tú, para ser periodista, tienes que haber estudiado una carrera, dominar el lenguaje y saber cómo tienes que ejercer tu profesión. Entonces hay mucho, digamos, intrusismo no, sino muchos ciudadanos normal y corriente que piensa que por tener acceso a Internet pues es periodista. No sabe que tienes que contrastar las fuentes, no sabe... De hecho, yo creo que el lector sí todavía conserva la sensación de que si algo sale en un medio, y en un medio conocido y consolidado, lo puede dar por cierto. Quiero decir que si se lo encuentra en un blog que no conocía, lo pone en duda. Y sin embargo, si lo ve en un periódico que lleva décadas en la calle y que todo el mundo conoce, sabe que el que ha hecho ese trabajo está sujeto, puede estar presionado por determinados factores económicos o políticos, pero está sujeto a unos límites legales que un periodista como profesional sí conoce. Y que tienen que ver con el ejercicio de la profesión. Sí, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ya ha habido casos, y no, ya estoy de acuerdo, ¿no? Sí que quizás el medio tradicional al final genera más confianza por la cabecera, por el nombre, por la marca, lo que sea, genera más confianza en el lector, en el oyente o en el telespectador, pero ha habido casos ya, por ejemplo, El País, ¿no?, que sacó la famosa foto de Chávez, el venezolano casi agonizante, y esa foto era una foto que había estado circulando en Internet 3 meses antes y se la colaron, ¿no?, al País. O sea, que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer precisamente lo que decía Jesús, ¿no?, hay que hacer periodismo, ¿no?, que es contrastar. Y entonces eso, sí, el que se sienta y escribe un blog quizá no sabe esas normas o esa forma de trabajar que tenemos los periodistas, ¿no?, que forma parte de la trastienda nuestra, ¿no? Y sí, tiene esos peligros Internet, aparte de todo ese mare magnum que es Internet y todos los contenidos que hay, el acceso es más complicado y todo se ha difuminado un poco más, pero bueno, existen otros ejemplos muy positivos, ¿no? Y un poco en relación a lo que yo decía de que nos está sirviendo también para saber qué quiere la gente, qué quiere el ciudadano, y es que uno de los medios en España más leídos no escribe de política, por ejemplo, es Microsiervos, ¿no? Escriben de ciencia, tecnología y cosas de humor.
Y creo que es ahora mismo el quinto o el sexto medio con más visitas en España, ¿no? El Mundo Today. El Mundo Today, el humor, por ejemplo. Vamos a pasar un momento a publicidad y después vamos a tratar el tema de Internet, de la crisis y el periodismo. Antes, un par de anuncios y volvemos.